Gracias por estar con Telediario. Ya tengo aquí en la sala del estudio a Mario A. Gómez, es experto en leyes, es máster en Derecho y a quien le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Buenos días, Muy buen Mario. Pues hablar de este caso que ha movido conciencias, que ha movido a expertos como ustedes a analizar cómo se encuentra la legislación en este tipo de casos, cómo se encuentra la legislación en casos de bullying en Tamaulipas. Así es. Mira, desgraciadamente esto ha sido muy doloroso para la sociedad. Sí. Ayer estuve en un curso, en un diplomado sobre derechos humanos, inclusive se tocó este caso, ¿no? Definitivamente ha levantado mucha ámpula en la sociedad. Sin embargo, aquí en México y Tamaulipas, hablar en este tipo de asuntos tan delicados donde la vida de un menor se perdió, pues nos hace replantear qué es la justicia, ¿no? Desgraciadamente en México no se imparte justicia. Es una realidad dolorosa, pero es algo tangible. No hay justicia en México. Hay, si acaso, la aplicación de legalidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las responsabilidades y demás? Sí. Comentaba el procurador que a los menores pues era una mínima responsabilidad. Ahorita escuchábamos a la madre que pedía un castigo, un internamiento para los menores. Desgraciadamente esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la ley de justicia para adolescentes divide en 3 grupos. A los adolescentes, a los menores de 18 años y hasta los 12 años. Los que son mayores de 12 años hasta los 14 años no pueden ser internados en ningún centro de reclusión. ¿Por qué? Porque, bueno, existen una serie de principios, sobre todo a nivel internacional, sí, para efecto de que esos niños infractores, porque no les podemos llamar ni siquiera delincuentes, ni mucho menos, aquellos que han cometido un ilícito que está enmarcado en el Código Penal como un delito, ellos no pueden ser internados, tienen que recibir un tratamiento psicológico a efecto de reinsertarlos al tejido social. Ahora, muchas personas en México y sobre todo en redes sociales he escuchado de que claman justicia y para ellos la justicia es ver a los muchachos internados en un centro de reclusión. Bueno, entiendo y tal vez sea legítimo este sentir, pero ahorita comentaba la señora que ella pedía a los legisladores que modificasen la ley a efecto de que estas personas pudieran estar internadas en un centro de reclusión. Aún y cuando el Congreso del Estado, a fin de acallar las voces de la sociedad, a fin de que se realice esta reforma, esa reforma desgraciadamente sería anticonstitucional y anticonvencional, lo cual al final de cuentas se traduciría en que se echaría abajo todo el trabajo legislativo. En México... Sí. Echar abajo el trabajo legislativo, ¿lo fue suficiente para formar esta ley? Desgraciadamente, no. Hay muchas lagunas. Por ejemplo, la cuestión de la omisión, ¿sí? Por parte de la maestra. Para que tú seas imputable en Tamaulipas y para que seas considerado como copartícipe, debiste de haber realizado una conducta positiva, debiste de haber hecho algo. Aquí digo muy respetables las opiniones de algunos juristas y probablemente las del señor procurador en el sentido de que a lo mejor pudiera haber una responsabilidad por omisión. Doctrinariamente hablando, yo también estoy de acuerdo de que existen ese tipo de delitos donde hay una responsabilidad por omisión. Sin embargo, en Tamaulipas y en materia penal no cabe la analogía a la mayoría de razón o inclusive una argumentación jurídica para imputarle un delito, en este caso a los mayores de edad, que sería a la profesora y a la subdirectora. Ahora, habría que analizar. A ver, con esto me quiere decir que muy posiblemente tanto la subdirectora como la maestra igual no tengan una mayor responsabilidad, o bueno, no se les puede afincar una mayor responsabilidad de acuerdo a las leyes que tenemos. Fíjate que en este caso en especial, sí, vamos a irnos al extremo. Como abogados siempre buscamos ver los escenarios. Claro. Aún en el peor
entre comillas, de los escenarios donde dijera la maestra sí, yo soy culpable, y el subdirector dijera sí, yo soy culpable. La legislación tiene penas o medidas demasiado leves. Por ejemplo, en el abandono de personas, a lo más que se les puede condenar es de 1 a 4 años, y por consecuencia, como no es un delito grave, alcanzan fianza, y al final, cuando se les condene, aun si se les diera la máxima, alcanzan beneficios. Entonces jamás pisarían la cárcel. Bueno, vaya, pues vaya lo que nos dice un experto en leyes, ¿no? Que, digo, son todos los recursos que permite la ley en este país, ¿no? Y que posiblemente ninguno de los implicados, pues, alcance cárcel o alcance una mayor pues responsabilidad, ¿no? De acuerdo a nuestro marco legal, y que es una de las grandes peticiones de la madre de este menor fallecido, que también decía y le hacía un llamado a los diputados, prácticamente, que se pongan a trabajar en el tema, ¿no? Ahora, pues ha habido mucha palabrería, los diputados han salido, ya sabe, así aprovechando el tema para salir y decir y que ellos van a hacer, Ahora faltaría que hagan, ¿qué tienen que hacer? ¿En dónde tendrían que concentrarse los diputados? Mira, Armando, hay un detalle que sí me gustaría, antes de contestar esa pregunta, sí quisiera puntualizar de que legislativamente hablando tenemos todos los instrumentos jurídicos habidos y por haber, y tenemos toda una regulación, una serie de instituciones muy bonitas en papel. El problema aquí es que las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, el Estado mexicano en su totalidad está sufriendo un fallo. No queremos hablar de Estado fallido de derecho, porque hay quienes dicen que no existe. Sin embargo, en este tipo de situaciones donde tus instituciones ahí están, porque ahí están en ley, están formados comités, etcétera, etcétera, pero no sirven, o no están incorporados, o no están integrados, o simplemente no están haciendo su trabajo, pues ¿de qué nos sirve tener una legislación hermosa y perfecta, como por ejemplo ahorita que tenemos los derechos humanos, si no corresponde a la realidad de nuestro país? ¿O no la conocen? ¿Se puede dar el caso de que no conozcan lo suficiente las leyes con las que tienen que trabajar? También ese es otro de los grandes lastres que tiene la justicia en México. Tenemos un poder judicial que adolece muchas veces de falta de formación en los grandes temas jurídicos, como lo son el manejo de derechos humanos, el manejo de lo que es el ámbito penal y sus principios fundamentales. Pero ¿a qué se debe esto? Bueno, es un efecto dominó, viene desde la instrucción en la primaria y en grados superiores. Tenemos lastimosamente, yo he dado clases en maestrías en algunas universidades y demás, y tenemos analfabetas funcionales, personas que no saben ni siquiera escribir. Ahora, ¿qué debe de hacer la sociedad? Sí. La sociedad está haciendo su parte, es bueno ver que ya se está movilizando y estaba exigiendo, está reclamándole al Estado, ¿no? Está reclamándole que haga su función. O sea, ni siquiera se le está pidiendo nada extraordinario, simplemente se le está pidiendo que haga lo que tiene que hacer, que haga su tarea. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer legislativo, ejecutivo y judicial? Trabajar, ponerse las pilas. En materia legislativa, tendríamos que analizar, ¿sí?, hasta dónde debemos de penalizar y a quiénes debemos de penalizar por este tipo de situaciones. Es triste, es indignante que nadie vaya a pisar la cárcel por esto, ¿sí? Sin embargo, para empezar, esto ni siquiera estaba regulado, ¿sí? Hay un abogado bien instruido que maneje la defensa de las personas que están ahorita inmiscuidas en esto, puede hacer tranquilamente que nunca pisen la cárcel, ¿sí?, sin necesidad de mayores recursos. Porque la ley se lo está permitiendo. Porque la ley así lo establece. ¿Y por qué? Porque existe, como decía el señor procurador, existen lagunas, existen lapsos donde no cabe esa conducta de omisión para que sea punible. Ahora, no se le puede exigir a los padres. Por ahí escuché que un diputado decía que hay que penalizar a los padres por la educación. Pues ¿con qué derecho el Estado, si no te da
oportunidades, si te da una deficiente educación, una deficiente formación. Pero sería ¿cómo te muy voy a exigir? bueno, Mario, porque entonces si ellos están exigiendo que se responsabilice a los padres sobre la educación y se les pueda fincar alguna sanción, pues también que se les finge de la misma forma a ellos, a los mismos legisladores y a las mismas autoridades de educación por no estar cumpliendo con la educación de calidad en las condiciones en las que la deben de estar prestando, ¿no? Así es, que es un derecho humano. Pues estaría muy bueno, pues que le dé para adelante el diputado, ¿no? Que declaró esto, pero pues que también incluya Claro a los que mismos legisladores y a las autoridades, ¿no? Exactamente, eso sí sería verdadera justicia. Para puntualizar, tienen muchísimo trabajo los legisladores. Que no lo hayan hecho y que hasta ahora esté de moda el tema, pues es otra cuestión, pero tienen mucho trabajo desde hace mucho tiempo y ahora se les está exigiendo que se pongan a trabajar los legisladores de este país, en concreto de Tamaulipas. La segunda, y por lo que me explicas, es que tendrían que hacer pues prácticamente una reingeniería en el sistema de justicia en Tamaulipas. Bueno. ¿O cómo le llamaríamos a ese? Pues tendría que venir todo, ¿no? Capacitación, tendría que venir una exigencia a cumplir con cabalidad, vaya, la función que están desempeñando, ¿no? En materia penal y más concretamente en materia procesal, ahorita sí ya hay esa reingeniería. De hecho hay un código nacional de procedimientos penales, pero sí se necesita ahora sí que ponerse la camiseta, señores que trabajan para el Estado en todos los 3 niveles, pues simplemente hagan su trabajo, ¿no? Conozcan las leyes, conozcan el marco normativo, vean cómo se puede mejorar, cómo se puede perfeccionar, y por favor hagan su chamba. También el Ejecutivo tiene ahí mucho que ver. ¿Por qué? Porque no están integrados los comités para evitar la violencia en el entorno escolar. No se ha hecho el programa, hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Si alguna autoridad de educación nos pudiera decir que ya se formó, bueno, para conocer el contenido, pero hasta donde tengo entendido, digo, esta ley es del 2013, no se ha hecho un protocolo de respuesta de cómo actuar ante de no estas haberlo situaciones. hecho, entonces la autoridad, el Ejecutivo, el gobierno del Estado está incumpliendo con la aplicación de esta ley. Sí, de hecho tenemos muchas leyes muy hermosas que ahí están. Bonito en el papel, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Mario A. Gómez, máster en Derecho.